Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Rocío, me dedico a asesorar a mamás y sus familias en cuanto a la lactancia materna. Hoy les vengo a contar sobre una breve investigación que realicé, que se trata de mujeres sordas y su encuentro con la lactancia en el puerperio inmediato. Vamos a estar hablando de algunas definiciones generales para pasar por la comunidad sorda, su cultura y algunas definiciones breves para que ustedes tengan una idea de qué estamos hablando. El marco legal, el sistema de salud uruguayo para las personas sordas específicamente y terminar en una encuesta que realicé para conocer cómo fue ese encuentro de las mamás con la lactancia en ese puerperio inmediato. Para comenzar, me gustaría contarles que la Organización Mundial de la Salud en su página web menciona que más del 5% de la población mundial tiene pérdida auditiva. Esto quiere decir que son 432 millones de adultos y 34 millones de niños y que se estima que para 2050 una de cada 10 personas tendrá pérdida auditiva. ¿Sí? Una cosa muy importante a tener en cuenta cuando trabajamos con personas sordas es saber que hay términos que es mejor no utilizar. Entre ellos es la denominación sordo-mudo o mudo. Ellos no se consideran mudos. Su aparato fonatorio está en buenas condiciones u óptimas condiciones y según menciona Andrea Benvenuto en uno de sus artículos, dice, y lo voy a leer literal: el hecho de que un sordo pronuncie mal la lengua oral no es debido a un problema del aparato fonatorio, sino a la deficiencia de audición que le impide aprender sonidos de una lengua de manera natural. Pueden emitir sonidos de repente distintos a los que nosotros conocemos en el mundo auditivo, vamos a decir. Estos términos, decirle a una persona sordomuda o muda puede resultar hiriente y ofensivo. Lo correcto es decir sordo, sorda o persona sorda. La comunidad sorda es una comunidad formada por personas que tienen en común el uso de la lengua de señas. Ellos pertenecen a esta comunidad que tiene características propias, tienen una cultura sorda que es propia, que tiene que ver justamente con esta forma de ver y de sentir el mundo, y tienen usos y hábitos y costumbres que son específicos de ellos como consecuencia del uso de la lengua de señas como método de comunicación y de supervivencia. No dejan de estar inmersos en la cultura de la sociedad a la cual pertenecen, que vendría a ser la mayoría hablante, en este caso, por ejemplo, del idioma español. Ellos como subcultura o cultura dentro de otra cultura no tienen religiones específicas, formas de vestir distintas o comidas diferentes, pero sí tienen ciertas características que les son propias. La lingüista Graciela Alicedo enumera ciertas características de la cultura sorda que son una comunidad lingüística, hablantes de la lengua de señas, es una comunidad bilingüe porque la mayoría de las personas, ya sean oralizadas o no, conocen en determinados niveles lo que es la lengua oral de la mayoría de la comunidad a la cual pertenecen. Después se generan intérpretes naturales, que son los hijos oyentes de esos padres sordos. Y después también se dan casamientos en el seno de la comunidad. Dice que el 80% de los sordos señantes se casan con sordos señantes. Sordos señantes nos referimos a los que utilizan la lengua de señas. Y después, por último, el retorno a la cultura de origen, porque esos hijos oyentes de padres sordos son hablantes naturales de la lengua de señas, pero también tienen la incorporación natural de la lengua fónica. ¿Sí? Otro término importante a tener en cuenta es que hablamos de lengua de señas y no de lenguaje. El lenguaje es una capacidad o una facultad que tenemos todos los seres humanos de hablar una lengua. La lengua es un hecho social, un producto social que es adquirido, es convencional y la lengua de señas en este caso es una lengua completa y compleja igual que cualquier otra. Tiene características propias. En lugar de utilizar la audición y la escritura, como sería en el idioma español, utiliza un canal visogestual. ¿Sí? Para hablarla se usan las manos, los brazos, el cuerpo, el rostro, y también estos parámetros se configuran o se combinan de diferentes formas para lograr diferentes localizaciones, combinaciones, orientaciones, movimientos y expresar diferentes ideas.
También son importantes los componentes no manuales, como le llaman ellos, que son las expresiones faciales y los movimientos del cuerpo. Es importante destacar que la lengua de señas no es el abecedario con las manos, que de repente las personas oyentes tenemos más contacto o más acceso pensando que de esa forma se habla la lengua de señas. Eso es un abecedario que se llama dactilológico, que lo que hace es adaptar para cada letra del abecedario, en este caso del español, aportarle una seña equivalente, digamos, en la lengua de señas. Continuamos, ahora vamos específicamente a hablar en Uruguay. ¿Cuántas personas hay? Ustedes ya saben que la última actualización que tenemos en cuanto a censos es del año 2011, el Instituto Nacional de Estadística, el operativo Censos que realizó en ese año. Y bueno, no hay mayor detalle para obtener, después vamos a poner el recuadro en imagen, del 100% de las personas en situación de discapacidad, el 13,6% equivale a las personas sordas, ¿sí? 25.771 personas sordas. No hay mucha diferencia en qué tipo de sordera estamos hablando, si hablamos de sordos profundos, hipoacústicos o qué tipo de sordera, no hay mucho detalle, pero sabemos que corresponde al 0,8% de la población total uruguaya de ese año 2011. ¿Sí? Para las personas que trabajamos con sordos es muy importante reflexionar acerca de dónde estamos nombrando a la persona sorda. Y hay diferentes puntos de vista para hacerlo. Si nos paramos desde el punto de vista de la deficiencia, es más lo que se llama una perspectiva médica, donde estamos hablando de que a la persona le falta o le falla algo, en este caso la audición, y entonces podemos reparar mediante técnicas terapéuticas, como por ejemplo el implante coclear, los audífonos o técnicas terapéuticas de oralización, etc. Después también podemos pararnos desde el punto de vista de la diferencia, que tiene que ver con esto de la cultura sorda, el orgullo sordo que hablábamos anteriormente, que es la aceptación de la sordera y el orgullo de pertenecer a esa comunidad e identificarse con ese grupo, ¿sí? Y por último, podemos pararnos desde la discapacidad. La discapacidad se refiere al aspecto social de la persona que está en situación de discapacidad. Tiene que ver con cómo se organiza la sociedad a la cual pertenece y qué grado de exclusión tiene para acceder o no a las diferentes situaciones de la vida generales como el trabajo, la educación, el deporte, la religión, la diversión. Entonces acá viene uno de los disparadores principales, es cómo es el acceso de la salud para las personas sordas, ¿sí? Y concretamente cómo atraviesan entonces las mujeres sordas ese encuentro con la lactancia y en el posparto inmediato, es decir, en el momento de la internación y los primeros controles con pediatría. Antes de seguir esa parte, me gustaría informarles que tenemos acá en Uruguay, el marco legal es la ley 17.378, que reconoce a todos los efectos la lengua de señas uruguaya como una lengua natural de las personas sordas y de las comunidades en todo el territorio de la República. No voy a hacer un extenso repaso de esto, pero sí es necesario mencionarles algunos de los artículos que son importantes, como por ejemplo el artículo 1, que sí menciona el reconocimiento, todos los efectos de la lengua de señas, ¿sí? Y que tiene por objeto esta ley remover las barreras comunicacionales y asegurar la equiparación de oportunidades para las personas sordas e hipoacúsicas, ¿sí? El artículo 5 menciona que el Estado asegurará a todas las personas sordas e hipoacúsicas que necesiten el acceso a los servicios de intérpretes de lengua de señas en cualquier instancia en que no puedan quedar dudas del contenido en la comunicación. Y por último también les quiero nombrar el artículo 6, que menciona que el Estado facilitará a las personas sordas e hipoacúsicas el acceso a todos los medios técnicos necesarios para mejorar su calidad de vida. Me parece que de todos los artículos son los tres que están relacionados justamente con el acceso a la salud y que nos permiten reflexionar si efectivamente están teniendo respaldo en el acceso final y concreto a la salud. Ahora vayamos a lo concreto, entonces, en Uruguay, de las personas sordas y el sistema de salud. María Ortega, Mariana Verdún y Elisa Lambiase, trabajadora social, psicóloga y doctora respectivamente,
hicieron un trabajo justamente para mencionar cómo es el acceso de las personas sordas a la salud. Y ellas dicen que las personas sordas no acceden o no usan el sistema de salud de la misma forma que las personas oyentes. Y que esto se debe porque han sufrido a lo largo de la historia grandes vulnerabilidades y violaciones a sus derechos humanos en el área de la salud, principalmente por la barrera lingüística. La barrera lingüística lo que hace es que les impide la comprensión de su situación sanitaria, dicen ellas. ¿Sí? No pueden entender qué es lo que sucede o qué tratamiento tienen que seguir, simplemente no porque no entiendan, sino porque nadie se los explica en su lengua y genera obviamente dificultades de comunicación. ¿Sí? Entonces, en definitiva, no saben cuál es su situación de salud. Quiero contarles que acá en Uruguay existe una unidad de salud para personas sordas. Se creó en el año 2012, siguiendo como ejemplo la unidad de salud francesa, manejada por el doctor Jean Dagron, allá en su país. Es la primera unidad de salud para personas sordas en Latinoamérica. Es una unidad técnica que brinda un servicio de atención integral y se destaca porque todo el equipo es bilingüe. Manejan la lengua de señas y el español. Es un equipo bicultural y hay integrantes sordos y oyentes, todos con experiencia en el trabajo con personas sordas. ¿Sí? Pueden acceder a este sistema, a esta unidad de salud, usuarios de ACE del hospital policial, personas sordas profundas o hipoacúsicas o implantados, hablantes o no de la lengua de señas, hijos oyentes de padres sordos, porque esto también es importante cuando el padre sordo quiere llevar a su hijo al médico y tampoco entiende qué es lo que está pasando o qué es el tratamiento que tiene que hacer con su hijo, y también familiares de personas sordas según pertinencia. ¿Sí? Bien, entonces, para concretar, hice una encuesta en un universo, me respondieron 14 mujeres sordas entre 21 y 37 años de edad, que fueron madres entre el 2007 y el 2020. La mayoría, 12 de ellas en Montevideo, una en Paysandú y una en Colonia. En Montevideo mayoritariamente es la Médica Uruguaya, la institución que tiene en este caso la atención del parto de mujeres sordas. El nivel educativo es entre secundaria y posgrado universitario y trabajan y cobran pensión por discapacidad mayoritariamente. Eso es como para tener un panorama de qué tipo de personas son las que contestaron la encuesta. La encuesta se realizó de forma virtual y voluntaria a través de la plataforma Google y las preguntas fueron realizadas en lengua de señas y en español. Bien, ahora les voy a contar el resultado de la investigación en las placas. La mayoría de las sordas encuestadas se identifican como sordas, hablantes mayoritariamente de la lengua de señas y apoyándose en la lectura labial. La mayor cantidad de los bebés nacidos fueron a término completo, no hay ningún caso entre los encuestados de prematuros o de postérminos. Los nacimientos fueron un 57,1% de cesáreas y el resto vaginales. La mayoría de ellas usó anestesia, incluso en los partos vaginales, por lo que podemos ver de acuerdo a los porcentajes de las cesáreas mencionadas anteriormente. Un 14% de ellas no sabe si se le colocó o no oxitocina y la mayoría de ellas en realidad no la usó a la oxitocina. Acompañamiento durante el parto, la mayoría de ellas sí estuvo notoriamente acompañada, 92,9%, mayoritariamente por el papá del bebé en el 100% de los casos. El acompañante era oyente, mayoritariamente, y no accedieron a interpretación de lengua de señas durante el nacimiento un 50% de los casos. Recibieron información tanto durante el embarazo como mientras estaban internadas con el bebé, en la amplia mayoría de los casos, y también recibieron asistencia por parte del personal de enfermería en una amplia mayoría de los casos. 2 de las 14 personas encuestadas no pudieron dar de mamar a su bebé estando internadas y la respuesta se refiere a porque estaba cerrada y no podía dar teta o porque no tenía el pezón bien formado. Indicaciones de complemento mientras estaban en internación fue del 50% y en controles de pediatría aumenta a un 57,1%. Luego quise saber por qué
les habían indicado complementos y ellas se acordaban por qué. Y bueno, hay diversos motivos, los dejo ahí en las placas, de repente ustedes pueden poner pausa y leerlos, pero generalmente son los mismos comentarios o indicaciones de mujeres oyentes, vamos a decir, por así decirlo. Y bueno, la mayoría de ellas sí sabía que existían las asesoras de lactancia, pero no les interesaría recibir el acompañamiento o el asesoramiento sobre lactancia materna. Bien, a modo de conclusiones, algunas reflexiones. Tanto el tipo de dificultad que enfrentaron estas mamás sordas encuestadas en el encuentro con la lactancia en el posparto inmediato, como los motivos que las llevaron a la indicación del complemento, demuestran que la situación es la misma que muchas mujeres oyentes a quienes he asesorado en instancias anteriores. Quiere decir que los mitos y creencias en torno a la lactancia son los mismos en la comunidad como en la comunidad oyente. 2 de las 14 mujeres encuestadas no tuvieron éxito en la lactancia, al menos en el posparto inmediato, que es a donde fue dirigida mi investigación, y ambas coinciden en que recibieron anestesia y cesárea respectivamente. Es muy importante destacar que el 50% de ellas no recibió interpretación, no tuvo acceso a la interpretación de lengua de señas en el momento del parto, que también, bueno, sirve como disparador para reflexionar muchas cosas sobre el acceso que tuvieron estas mujeres realmente a la información, a la situación que estaban viviendo, si se les informó o no, quién tomó las decisiones, si fueron ellas que la tomaron o fueron la amplia mayoría de sus acompañantes padres de bebés, hombres, oyentes mayoritariamente. Por supuesto que esto era una investigación muy rápida y no tuve tiempo de ahondar en esas cuestiones, queda abierta la puerta para investigaciones a futuro. Y bueno, también me cuestiono cómo habrán sido esos trabajos de parto, ¿verdad? Donde no pudieron acceder a esa información. Es inevitable haber sentido de repente temor, miedo, adrenalina y muy probablemente motivo directo de cesárea posterior. Por eso también, como pueden ver en una de las placas, el alto porcentaje, más de la mitad de ellas, fue cesárea. Y bueno, a modo de conclusión final, me gustaría decirles que consideramos que es necesaria una sensibilización a todo el personal de salud, a quienes trabajan con o pueden enfrentarse a trabajar con personas sordas, ya sea en asesoras de lactancia, enfermería, pediatría, neonatología, todos quienes tienen contacto, por supuesto, con mujeres sordas embarazadas, en trabajo de parto, en posparto, en controles de repente de sus hijos o controles propios. El objetivo es estar mejor preparados para bueno, contactarnos con y atender a una persona sorda y brindarles una linda experiencia en un momento tan importante de la vida como es, bueno, convertirse en padres. ¿Sí? Está demostrado, como todos saben, que el éxito de la lactancia está ligado estrechamente a cómo fue la vivencia de esas situaciones anteriores de embarazo, parto y, bueno, y posparto inmediato. Espero que les haya gustado la investigación y saludos para todos.